Bueno, buenas tardes. Eh, Espero que se esté escuchando bien y demás. Si hay cualquier problema con ese asunto, decírmelo a alguien si no está escuchando o no está viendo la pantalla compartida. Pues mi nombre es Gonzalo Rute. Soy profesor en Voxel del máster de Dirección de Arte y profesionalmente trabajo como director de arte freelance, sobre todo especializado en el sector cine, series, entretenimiento. Y hoy en la masterclass pues vamos a preparar una práctica que va un poquito por ese mundo del tipo de trabajo que hago yo en dirección de arte, que es sobre todo campañas gráficas para películas, para series, con el surgimiento de las nuevas plataformas, Netflix, Amazon, HBO. Pues vamos a hacer un ejercicio que está un poco en torno pues, en lo que se realiza en este tipo de proyectos. Primero os quería enseñar una pequeña selección de trabajos de mi portfolio personal, para que entendáis un poco en qué consiste la dirección de arte dentro de lo que es este mundo de la cartelería y la campaña gráfica. ¿Vale? Aquí he hecho una pequeña selección rápida de algunos trabajos que más me gustaban a mí o que sean así también un poco actuales de los últimos años. Yo llevo aproximadamente ya como en torno a unos 8 o 10 años trabajando en este sector. Es un sector bastante, en cuanto a lo que es la dirección de arte, es un sector bastante cerrado al final, en el sentido de que el tipo de proyectos, siendo cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre, ¿no? Porque cada película es un mundo, al final la comunicación que se realiza de las películas, de las series y tal, muchas veces están encasilladas como dentro de determinados clichés, estilos, géneros y demás. Entonces, bueno, muchas veces la creatividad está un poquito limitada a aspectos más del marketing, como tiene que salir tal personaje, tienen que salir tales elementos, hay que transmitir tales valores y demás. Pero la verdad que es un área bastante bonita y al final, pues sí, dentro de todo de lo que vas haciendo, a veces caen en tus manos proyectos de películas que como conjunto pues son proyectos interesantes, bonitos y entretenidos de hacer. Para explicaros un poco cuál es el proceso de la dirección de arte en una película, puedo poner un ejemplo de cualquiera de estos proyectos. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, de esta película Malasaña 32, que es una película de terror, de género, española, un poco en la línea de todas estas películas que han tenido tanto éxito, así ese terror como de Conjuring y demás. Pues bueno, el proceso a la hora de crear una campaña creativa en torno a la película, pues por resumirlo un poco, normalmente suele comenzar con la lectura del guión, del proyecto, para empaparse un poco de en qué consiste la historia, de cuáles son los personajes, los protagonistas, qué es lo que ocurre, y a partir de ahí hacer un proceso largo de búsqueda de referencias, de hablar tanto con directores como productores, para saber cuál es el tono de la película que quieren transmitir, etcétera, etcétera. Y como os digo, basándonos sobre todo en referencias, al final el mundo de la cartelería del cine está todo como muy ya explotado. Son pocas las películas que surgen con campañas gráficas innovadoras, pues se va buscando algo que combine un poco esos dos aspectos importantes, la creatividad por un lado y por otro lado el aspecto más de venta, de llegar a un público. Obviamente en el cine siempre es cuanto más amplio es el público mejor, etcétera, etcétera. Una vez que se ha definido esto, solemos determinar como unas líneas concretas en las que vamos a trabajar y preparamos una serie de bocetos, ya bien sea con dibujos, ya bien sea con referencias, de qué vamos a fotografiar en la sesión de fotos que tenemos con los actores.
Entonces, en esa sesión de fotos se prepara normalmente en un estudio o en una localización específica de si se está rodando en un plató o en algún escenario real. Se planifica una sesión de fotos con los actores donde ya se ha predefinido pues un poco cuáles van a ser las poses, cuál va a ser el tipo de luz, el tipo de tratamiento que va a llevar la imagen, etcétera, etcétera. Y luego se realiza un poco la parte ya de la composición final, donde estás trabajando tanto con el material que has obtenido de la sesión de fotos, como con otro material que se ha ido generando a lo largo del desarrollo de la película, bien sean fotografías que se han hecho de escenarios, el trabajo que ha realizado el fotofija, que es la persona que está presente en los rodajes, recogiendo con la cámara pues todo lo que va ocurriendo en el rodaje, material para luego campañas promocionales, de prensa, etcétera, etcétera. Pues todo ese material es el que al final utilizamos pues para conseguir esos backgrounds, esos fondos, esos entornos donde vamos a ubicar nuestras fotografías que hemos hecho en estudio. ¿Vale? Esto lo explico un poquito por encima porque es un poco lo que vamos a intentar replicar ahora mismo en esta práctica, que no me quiero alargar mucho con esta introducción, pero sí es para que tengáis como una especie de background de en qué punto partiríamos ahora que vamos a empezar la práctica. Vamos a partir de ese punto. Tenemos en los materiales que supongo que os habéis descargado, tenemos una foto RAW de una sesión fotográfica de un personaje y vamos a intentar integrarlo en un fondo de una foto que, bueno, en esta foto en concreto es una foto libre de derechos que he sacado yo de internet y demás, y vamos a intentar hacer un poco todo ese proceso de composición y de post en Photoshop para conseguir una integración pues que sea realista en cierto sentido y luego también llevarlo un poquito, un paso más allá, dándole un acabado pues que tenga un poco ese look pues cinematográfico. El ejemplo este que os estaba enseñando de Malasaña, por ejemplo, pues aquí podéis ver diferentes teasers de personajes que se hicieron para la campaña, donde están integradas fotografías de estudio de los personajes con fotografías de backgrounds que se hicieron en el plató donde se rodó. ¿Vale? O sea, es un proceso muy similar al que vamos a hacer, una integración de una foto de estudio con un fondo sacado con otra cámara, por otro fotógrafo, en otro momento diferente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este es un ejemplo, os voy a enseñar algún ejemplo más de trabajos que siguen un poco esa técnica. Como puede ser, por ejemplo, este caso también es una campaña gráfica de una serie de Daniel Calparsoro que está centrada como en el mundo del fútbol y las tramas y tal, la corrupción y demás. Pues al final también esto es una composición similar a la que vamos a hacer, donde hay una foto del actor en estudio y luego unas placas fotografiadas en una localización real. En este caso era el estadio Vicente Calderón, antes de que lo derribasen. Y bueno, y cómo está integrado, pues cómo está integrada la foto del fondo con el personaje, buscando un poco esa creatividad, que era la idea de ver el reflejo del actor en el espejo, por la doble moral que tenía el personaje en la historia, etcétera, etcétera. Aquí otro ejemplo también de fotografía de personaje en un set de fotografía y integrado en una foto pues eso, de un portal, en una calle oscura. ¿Vale? Esto es más o menos el ejercicio práctico que vamos a hacer y vamos a intentar aprender no solo a cómo hacerlo, sino llevarlo a un punto, entre comillas, bastante profesional, hasta donde pues también nos dé el tiempo y nos den nuestras capacidades, y sobre todo aprender alguna serie de truquitos o ayudas que se utilizan un poco en la industria, en este tipo de trabajos, pues para ayudarnos a hacer sobre todo la integración del personaje con el fondo. Ok, pues vamos a abrir Photoshop. Voy a crear un nuevo documento
Voy a utilizar este formato tamaño póster que se suele utilizar un poco como tamaño estándar en todos los trabajos de cartelería, que es un póster de 70% se llama. Es un poco más o menos la proporción que se suele utilizar para todas las campañas gráficas que luego van impresas en MUPIs, que se llaman. Son todos estos soportes gráficos que hay en la calle, paradas de autobuses, marquesinas, etcétera, etcétera. Bueno, como ya sabéis, esto normalmente a la hora de trabajar en cartelería de cine, en el caso concreto, son campañas que van a ser luego impresas y muchas veces impresas en grandes formatos. Normalmente lo ideal es trabajarlo a 300 píxeles de resolución, 300 píxeles por pulgada. Es verdad que al ser a veces formatos muy grandes, porque el caso de 70% que vamos a utilizar nosotros, es un poco el estándar, normalmente no lo solemos trabajar a tanta resolución. ¿Por qué? Porque acaba convirtiéndose en un archivo muy pesado, muy poco manejable y quizás a veces debido a la cantidad de ajustes y de detalles y de correcciones que hay que hacer en las fotografías y demás, acaban siendo archivos PSDs, archivos de Photoshop muy pesados y que no son nada ágiles de manejar. Así que muchas veces se trabaja a una resolución menor o a una resolución de 300, pero con un tamaño menor, proporcional, para que el archivo no sea tan pesado. Y una vez que se va a preparar ya el arte final para imprimir, sí que o bien se sube la resolución si hemos trabajado en una resolución menor, o bien si hemos trabajado en la resolución final, aumentamos el tamaño, ya que normalmente cuando hemos trabajado en la resolución final de 300 no lo hemos trabajado a 70%, sino que a lo mejor lo hemos trabajado a la mitad de tamaño, a 35 por 50. ¿Vale? En este caso, para hacer la práctica, yo creo que podemos trabajar en estos tamaños, en esta proporción de 70 por 100 centímetros, pero a una resolución de 150, que tiene suficiente resolución más que de sobra para trabajarlo en pantalla, para poder entrar ahora en detalles y luego realmente no lo vamos a llevar a un proceso final de imprenta y demás. Así que trabajarlo en esta resolución yo creo que es un poco lo más inteligente. También el modo de color, independientemente de que vaya a ser un archivo que luego vamos a imprimir, también a nivel estándar un poco en el sector se suele trabajar en RGB, ya que todo este tipo de correcciones que vamos a hacer utilizando herramientas como curvas, como otra serie de ajustes, vamos a trabajar con objetos inteligentes. Al hacerlo en CMYK hay determinados efectos que no vamos a tener directamente accesibles en Photoshop y aparte, bueno, no es... hoy en día, al final, la parte impresa de la campaña, entre comillas, no es la más importante de toda la campaña promocional de un proyecto como una película. Hoy en día ya sabéis que los soportes de redes sociales y todo este tipo de medios de comunicación nuevos que hay ahora, todos estos nuevos medios, al final tienes una mayor cantidad de impresiones y de visiones en pantalla que impresión física. Así que normalmente lo que se suele hacer es trabajar en RGB, que tenemos como un mayor rango de efectos y mayor rango de manejo de curvas, de contraste, saturación, digamos los valores con los que vamos a trabajar de la imagen, y en el momento en el que vaya a pasar ese archivo a impresión, directamente se hace una conversión a CMYK. Si luego hay que hacer algún tipo de ajuste porque los colores han perdido cierta saturación o tal, pues lo solemos hacer un poco después con una prueba de color que se llama, ya directamente con la imprenta. Así que vamos a trabajar con estas especificaciones. 70 centímetros de ancho, 100 centímetros de alto y una resolución de 150 píxeles en RGB a 8 bits. Ok. Vale, pues lo primero que voy a hacer va a ser importar lo que es el background, la foto que os he comentado que descargué de internet, donde vamos a ubicar un poco a nuestro personaje.
¿vale? Directamente la voy a arrastrar dentro de mi canvas en Photoshop y simplemente voy a hacer un pequeño ajuste de composición. Voy a ampliarla un poco para quedarme con la zona que me interesa. Quizás por composición, esta parte de arriba que tiene aquí, como veis, parece como una especie de calle, o sea, es como una fuga de una calle, pero luego hay como una especie de callejón. Esta parte de aquí de arriba, para la composición, no me interesa específicamente, así que voy a tratar de eliminarla del encuadre y voy a hacer un poquito más grande la imagen, algo así, estirándola de uno de los lados porque no quiero perder tampoco totalmente la referencia de esta pared. Esos tonos naranjas que tiene ahí creo que le dan como riqueza a la imagen. Al final, si perdemos esos tonos naranjas de la pared, nos queda una imagen un poquito más sosa en cuanto a color. ¿Vale? Yo creo que este encuadre más o menos nos puede funcionar. De momento vamos a dejarla así. Una cosa importante que vamos a repetir varias veces a la hora de trabajar con estos materiales, al final esto que os voy a decir es una forma personal de trabajar, no todo el mundo trabaja así. Yo procuro siempre trabajar en Photoshop de una manera que se llama no destructiva. Y es decir, a la hora de ir introduciendo las diferentes imágenes con las que voy a componer en este caso mi póster, trato siempre de que esas imágenes sean objetos inteligentes. ¿Qué son estos objetos inteligentes? Son capas, digamos, en las que podemos aplicar efectos, podemos hacer modificaciones, podemos hacer transformaciones sin destruir ni modificar la foto original. Es decir, siempre vamos a mantener el archivo original de nuestra fotografía, tal y como la hemos descargado o tal y como la hemos tomado de cámara, o sin necesidad de cambiarla en un punto en el que no tengamos marcha atrás. Si una imagen no la sabéis convertir en objeto inteligente, es bien sencillo. Cualquier capa, clicando sobre ella en botón derecho, tenéis aquí la opción de convertir en objeto inteligente. Automáticamente, cuando la convirtáis, ya aparece ese simbolito que nos permite clicar 2 veces en ella y acceder a la foto original. ¿Veis? Se ha abierto una nueva ventana aquí en nuestro Photoshop, donde tenemos acceso a esta foto original. Si en esta foto original hacemos cualquier tipo de cambio, como por ejemplo es añadir una capa nueva y hacer cualquier modificación, guardando los cambios, automáticamente se reproducirían en nuestro objeto inteligente. ¿Vale? En ese sentido, esta es una forma de trabajar que nos va a permitir siempre dar pasos atrás, o cuando apliquemos efectos, como pueden ser desenfoques o otro tipo de cosas, y ir con la seguridad de que si nos hemos pasado de desenfoque, vamos a poder volver atrás y reducirlo, o si nos hemos quedado cortos de desenfoque, poniendo ese mismo ejemplo, vamos a poder aplicarle más desenfoque, manteniendo siempre debajo, por llamarlo de alguna manera, manteniendo todavía en el origen del archivo la foto original. ¿Vale? Ahora voy a importar el otro archivo que teníamos en los materiales, que es la imagen RAW del personaje que vamos a integrar. ¿Vale? Directamente la arrastro a Photoshop y aquí automáticamente se os abre el cámara RAW, ¿vale? Que es un poco como la herramienta que incluye Photoshop para hacer lo que se llama el revelado digital de imágenes, ¿vale? Si os habéis fijado, el archivo es un archivo que su extensión es .nef. Esto es el formato RAW, el formato bruto, por decirlo en castellano, de las cámaras Nikon. ¿Vale? Si os fijáis aquí arriba en el cámara RAW nos está indicando que esta foto, nuestra foto 0392 José Aro, que es un fotógrafo profesional que me ha cedido la imagen para hacer la práctica, este archivo está tomado con una cámara Nikon de 700 y bueno, nos da un montón de información
sobre el archivo, nos da toda la información, llamemos técnica, del archivo, ¿vale? De la fotografía. Por decirlo de alguna manera, estos archivos RAW, a diferencia de trabajar con un JPEG, un JPEG como tal, digamos que podemos sacar un JPEG de este RAW y ver simplemente ver a ojo limpio así el mismo tipo de resolución, el mismo tipo de calidad y el mismo tipo de detalle que estamos viendo en esta imagen RAW. ¿Qué ocurre? Que un JPEG, una vez que tú has convertido un archivo en JPEG, ya le has aplicado una compresión específica, esa compresión JPEG, y digamos que la imagen, por decirlo de alguna manera, está como cerrada, ¿vale? Trabajar con archivos RAW lo que nos permite es que estos archivos RAW tienen dentro de toda la información que llevan, tienen un mayor rango de parámetros que podemos ir modificando sin necesidad de, digamos, de forzar la fotografía. Es decir, ahora mismo esta fotografía fue tomada con una iluminación determinada en un estudio, veis que se ha tomado en una especie de como de sinfín o forillo que se llama blanco, de estudio de fotografía, ¿vale? Y hay unos valores concretos de negro, unos valores concretos de blancos, tenemos unas sombras específicas, unos medios tonos específicos, unas iluminaciones específicas, pero al ser un archivo RAW nos va a permitir jugar con todo ese rango, es decir, vamos a poder llevarnos los negros o las sombras a un valor mucho más oscuro, sin necesidad de perder resolución en la imagen. Vamos a poder llevar las highlights, las luces, las vamos a poder llevar a un valor mayor o menor, más luminosas o menos luminosas, dentro de todo el rango, dentro de toda la información que lleva dentro nuestro archivo RAW, ¿vale? Este tipo de correcciones las podríamos hacer sobre un JPG también. Lo que ocurre que ya estaríamos, por decirlo de alguna manera, explicando gráficamente, estaríamos como forzando la imagen. Estaríamos obligándole a una imagen que tiene un determinado valor de negros y un determinado valor de blancos. Le estaríamos diciendo, los negros, hazlos más negros, o los blancos, hazlos más blancos, pero le estás pidiendo, estás forzando la imagen. En cambio, en un archivo RAW no estás haciendo eso. Es decir, aunque nosotros veamos aquí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, la parte interna de la gabardina de nuestro personaje, si nosotros tocamos el valor de negros, toda esa parte que es más o menos negra se va a ir haciendo más negro, pero con esto no estamos forzando la imagen, ¿vale? Todavía hay rango de valores que podemos ir tocando. Ahora vamos a ir viendo algunos de los sliders más habituales que se tocan, pero quiero explicaros un poco cómo funcionan estos archivos RAW. Si os fijáis en todo este histograma, que es como toda la información de la fotografía, donde tenéis los valores de sombras, la exposición, las iluminaciones, los blancos, ¿vale? Esto es una especie como de gráfica donde tenemos toda la información de píxeles, por decirlo de alguna manera, que tiene nuestra imagen, ¿vale? Si os fijáis, yo puedo mover estos valores de negro, en este caso estoy moviendo los valores de negro y no, de momento puedo pasar toda la información de negros, me la puedo llevar más cerca de los blancos sin que esto implique cambios como se dice coloquialmente, que rompan la imagen. Si os fijáis, aquí hay una marca para el blanco puro y el negro puro, que si me paso en este controlador, automáticamente veis, ha pasado a rojo, ya me está marcando un aviso como ahí estás perdiendo información. En esas zonas negras ya no tienes información, ya tu imagen RAW dentro no tiene información para seguir recuperando detalles o seguir oscureciéndose o demás. Eso es un poco como la diferencia entre trabajar con imágenes de RAW o trabajar con JPEGs. Esto mismo que nos ocurre ya en un punto muy extremo, en un JPEG nos ocurriría enseguida. Tendríamos muy poco margen de movimiento, es decir, podríamos conseguir también un efecto de oscurecer zonas, aclarar zonas o contrastar zonas, pero con mucho menos rango de detalle, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña corrección
Vamos a hacer una pequeña corrección así básica de nuestro personaje para aprender a utilizar un poquito este revelado digital de Camera Raw. Normalmente cuando se trabaja en un póster ya de una película, donde has hecho, como os he dicho antes, todo un proceso de búsqueda de referencias y de llegar un poco a conclusiones con los productores y directores sobre cómo va a ser ese cartel, normalmente se toman ya fotografías con una luz determinada en el estudio, con una luz determinada tanto en sentido de la luz va a venir desde la izquierda hacia la derecha, o va a ser una luz que simule luz día, o va a ser una luz que simule luz noche, porque nuestro póster va a ser como con luz noche. Es decir, se aplican ya una serie de parámetros en estudio, en la iluminación, que luego nos van a ayudar y que a la hora de integrar, y sobre todo que van a ser ya con una intención muy clara, ¿vale? En este caso estamos utilizando realmente una foto personal de este compañero, de José Aro, que me cedió las fotos, donde realmente la vamos a integrar en un fondo para el cual no estaba pensada esta fotografía, ¿vale? Aún así vamos a hacerle correcciones importantes para que veáis que cómo el archivo RAW puede aguantar y se puede adaptar, ¿vale? En primer lugar, así como elementos básicos dentro del Camera Raw tenéis la temperatura de color, que va del azul al amarillo, donde ya le podemos dar una pequeña intención sabiendo dónde lo vamos a integrar. Si os acordáis, nuestra imagen pues es como un callejón, quizás tiene como una luz más fría detrás, delante no es tan fría la luz, es un poquito más cálida con esos tonos naranjas. Vamos a dejar la temperatura de color en un punto, tampoco le vamos a dar mucha, por decirlo, no le vamos a dar mucha chicha ni en un sentido ni en otro, ¿vale? Porque aquí ya veis que podríamos darle este tono si lo vamos a integrar en un fondo con tonos más azulados, una luz mucho más fría, y si nos fuéramos por aquí sería para integrarlo en un fondo pues o mucho más luminoso o mucho más cálido. De momento vamos a dejarlo en unos valores como los que salían por defecto en la fotografía. Lo podéis ir tocando individualmente. Todo esto de la corrección, por supuesto, es una cosa donde juega mucho, tiene muchísima importancia vuestro gusto personal. Al final no vamos a trabajar con unos valores matemáticos de la temperatura de color, tiene que ser de 5500 y entonces el contraste tiene que ser del 80% y la iluminación, o sea, es decir, podemos ir jugando con esos rangos para buscar nosotros nuestra propia intención en la imagen y para buscar el resultado que nosotros tenemos un poco en mente, ¿de acuerdo? Matiz, que son los otros dos tonos de color con los que podemos jugar, tanto el magenta por un lado como el verde. De momento lo voy a dejar en 0, no es un valor que no voy a tocar. Luego todo este bloque de manejadores que tenéis aquí son con los que vamos a trabajar un poco el elemento más importante a la hora de revelar, que son las sombras, los medios tonos y las iluminaciones. En este caso, sobre todo, vamos a tocar lo que son sombras e iluminaciones, ¿vale? Los valores clásicos que se pueden tocar son la exposición de la foto, que si os fijáis, sobreexponer la foto o subexponerla, lo que hacen simplemente es darle, como si le diésemos mucha mayor luminosidad a nuestro objetivo, entra mucha mayor cantidad de luz en nuestro objetivo de cámara y vemos la imagen mucho más luminosa o mucho más oscura, ¿vale? De momento, la exposición que ya tiene tomada, al final esta foto está tomada en un estudio por un fotógrafo profesional. Muchas veces ya todo este tipo de valores así como más basicotes, más básicos, ya están calibrados por el propio fotógrafo y el propio archivo RAW que sale de la cámara, el archivo bruto, ya la iluminación, el que ha preparado él en el set, ya está pensada para que ni esté especialmente sobreexpuesta, ni esté subexpuesta, ni tenga un contraste excesivamente alto, excesivamente bajo, ¿vale? Es decir, ya hay unos valores básicos que él ha generado en ese campo de luz que más o menos funcionan. Dependiendo con el fotógrafo con el que trabajes, dependiendo de cuál haya sido el proceso a la hora de crear esa sesión de fotos, pues muchas veces directamente vas a tener que hacer pocas correcciones
En otros casos, pues vas a tener que hacer muchas correcciones porque una fotografía que pensabas que ibas a integrar en un fondo A, lo vas a tener que integrar en un fondo B y exactamente no te van a coincidir cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir tocando aquí algunos valores para que vosotros también podáis ir jugando y probando. De momento lo que voy a bajarles un poco las iluminaciones, porque nuestra imagen es bastante más oscura y creo que con la cantidad de rebote blanco, de rebote de luz que hay con el blanco del fondo, pues vamos a bajarle un poco las iluminaciones y también vamos a tratar de bajar un poco los blancos, ¿vale? Ahí vais a ir viendo que no es exactamente lo mismo que trabajar la exposición, que oscurecía o aclaraba completamente toda la imagen. Aquí directamente estamos oscureciendo, o sea, porque estamos bajando blancos e iluminaciones, solo las partes, solo los píxeles más luminosos de la imagen. Esto no está afectando tanto a los píxeles oscuros, ¿vale? Por el contrario, si en vez de tocar iluminaciones y blancos tocáis sombras y negros, lo que podéis hacer es oscurecer todas las partes más oscuras de vuestra imagen, todas las sombras, y hacer que esos negros o sean más negros o al revés, que no sean tan negros, ¿vale? Que sigan siendo oscuros. Veis que hay una diferencia de bajar las sombras, pero hacer que los negros no vayan hacia negros, sino que mantengan por un lado su poca luminosidad, pero su contraste no sea completamente negro, sino que mantengamos aquí información. Voy a centrarme aquí, por ejemplo, en la sombra del interior de la gabardina. ¿Veis? Si voy haciendo los negros cada vez más negros, ahí pierdo información. Ya no tengo la información de las arruguitas que tenía la gabardina por detrás o incluso las arrugas de la ropa. Es decir, las partes muy oscuras las hago muy oscuras, estoy perdiendo información, ¿vale? Entonces voy a buscar una corrección donde sí que tenga un contraste interesante entre luces y sombras, pero no quiero perder completamente detalles, porque mi personaje, no quiero perder detalles sobre todo en las zonas oscuras. Mi personaje va vestido de negro, mayormente no tiene elementos muy luminosos, a excepción de la cara y demás. Al ser calvo también tiene como mucha iluminación en la cabeza, pero no quiero perder detalles en las partes oscuras, ¿vale? Entonces por eso estoy haciendo una corrección en la que estoy marcando mis sombras, estoy pidiéndole a la imagen que sea una imagen donde haya un balance de sombras importante, pero que esas sombras, sobre todo los negros, no sean completamente negros, porque pierdo mucho detalle. Y en las iluminaciones lo que he hecho es bajar iluminaciones bastante, sobre todo porque sé que lo voy a integrar en una foto, no, en un fondo no muy luminoso. Y los blancos simplemente los estoy bajando porque creo que ayuda todavía un poquito más a enfatizar esa búsqueda que estamos haciendo de no tener iluminaciones muy marcadas. ¿Vale? Este es un poco el bloque que os digo para trabajar lo que son las luces y las sombras, por resumirlo de una manera así rápida. Luego tenemos aquí otro pequeño bloque de ajustes que podemos hacer, que son la textura, la claridad y la neblina. Sobre todo, en este caso, se suele trabajar con la claridad, que al final lo que nos permite hacer, clarity en inglés, si tenéis el Photoshop, lo que nos permite hacer es aumentar ese contraste que hemos ido trabajando de sombras y luces, pero haciendo que ese contraste esté presente también en los tonos medios. ¿Qué ha ocurrido? Que aquí, en este bloque de cambios que hemos hecho, hemos trabajado como muy separadamente las iluminaciones y las sombras. Este Clarity nos permite un poco que ese contraste que hemos ido realizando sea también notable y se marque también en zonas que no son tan fácilmente definibles como altas luces, como luces o iluminaciones y sombras, ¿vale? Lo vais a notar sobre todo al moverlo pues en las partes, en la parte de la cara seguramente, en determinadas zonas de la ropa de él que no son completamente negras, a lo mejor como puede ser aquí la manga. A medida que aumentemos ese clarity vamos ganando como contraste, ¿veis? Por ejemplo, si os fijáis en todas las arrugas y demás, en todo el músculo de aquí del cuello, partíamos
de esta claridad cero, y ahí vamos a conseguir como un mayor contraste entre las partes luminosas y las partes oscuras. Se acentúan muchísimo más los detalles. De hecho, vamos a forzar el Clarity para que veáis lo que ocurre. Voy a hacer zoom. Veis cómo se marcan todos los detalles. Empiezan a verse. Voy a volver al cero. Si subo el Clarity, empiezan a marcarse todos los detalles de la cara del personaje, de las arrugas de la ropa, porque lo que estamos haciendo es acentuar todavía más esa diferencia entre luces y sombras, pero digamos en todo el rango de píxeles que no son completamente, digamos, por decirlo de una manera sencilla, que no son completamente ni blancos ni completamente negros, ¿vale? O que no son extremadamente blancos y extremadamente negros, ¿vale? Tenéis aquí un atajo interesante que se suele utilizar mucho aquí abajo, si lo estáis viendo, que es poder ver las dos vistas de nuestra foto original y la corrección que estamos haciendo, ¿vale? En este caso, aquí en la parte izquierda tenemos la foto original, el RAW de cámara, y aquí un poco hacia dónde lo estamos llevando. Esto es bastante útil, la verdad, cuando empiezas un poco a trabajar en todo este proceso de revelado digital, pues porque vas viendo, cuando las vas haciendo sobre la marcha sin ver la referencia anterior, no te parece que estés haciendo tantos cambios, pero daros cuenta de la cantidad de cambios que hemos hecho. Vale, mira, aquí hay una forma de verlo que os quería enseñar, donde sale la imagen partida en dos. No, no es esta. Es esta. Ah, vale, es que está haciendo la división en horizontal. Creía que lo hacía. Aquí, ¿veis? Aquí directamente sobre la misma imagen estamos viendo la división del antes y el después, ¿vale? Para que os fijéis que en el momento en el que estás viendo solamente la imagen, no te estás dando cuenta a lo mejor de que estás cambiando tanto, pero ahora podéis ver que sí, que hay un cambio importante en lo que hemos hecho. Vale. Bueno, vamos a seguir con algún cambio más. Perdonad que lo ponga correctamente como lo tenía. Aquí. Vale. Bueno, en cualquier caso, esta corrección que estamos haciendo ahora es como una corrección bastante básica que no implica hacer la integración de color con nuestro fondo. Con esto que quiero decir que ahora mismo no podríamos hacerle cambios de color a nuestro personaje, ya que no estamos viendo realmente el fondo el background en el que lo vamos a aplicar, ¿vale? Sería hacer cambios a ciegas y tampoco vamos a estar constantemente pasando de aquí a aquí para ver si los cambios que estamos haciendo encajan o no encajan, ¿vale? Entonces, por eso, en esta parte del proceso hemos hecho una corrección, entre comillas, básica de la imagen, simplemente para que nuestro bruto de cámara, que vamos a aplicar ahora en nuestro fondo, pues ya tenga una intención similar a lo que estamos buscando, ya no sea tan luminosa como era del principio, ya tenga este contraste un poquito más marcado, que quizás va más con el look del callejón que le vamos a integrar y demás. Ya hemos tocado un poquito también la temperatura de color, básicamente, porque sabemos que desde luego no tiene que tirar hacia estos amarillos, sino quizás un poquito más hacia tonos azulados. Pero en general no vamos a tocarle ningún aspecto más. Esto sería, como ya os digo, como una corrección de inicio, por llamarlo de alguna manera, de nuestro RAW. Y ahora vamos a hacer la segunda parte, que es integrarlo en nuestro backend, ¿vale? Una vez que habéis hecho la corrección, aquí a la hora de abrir tenéis un desplegable que os da tres opciones. Os da la opción de abrir directamente la imagen, abrirla como una copia o abrirla como un objeto, que es la que tenéis que seleccionar. Abrir vuestra imagen como un objeto, porque eso nos va a hacer que convirtamos nuestra imagen, nuestro cámara RAW, lo convirtamos en un objeto
inteligente, como hemos visto antes, que os he estado explicando el tema de trabajar de una manera no destructiva, ¿vale? ¿Esto para qué nos va a servir? Porque ahora cuando lo integremos en nuestro fondo siempre vamos a poder clicar 2 veces en nuestro objeto inteligente y volver a cámara raw de nuevo para tocar cualquier cosita de cualquier detalle de me he pasado, le he apretado demasiado las sombras, no debería, tal. Podemos hacerle cualquier cambio y directamente se aplica, ¿vale? Entonces, así siempre vamos a poder volver a nuestra imagen original. Ok, voy a clicar con botón derecho, voy a decir que dupliquemos nuestra capa y la vamos a duplicar a nuestro... Te voy a decir que nos la duplique a nuestro documento donde estamos trabajando, que es este documento sin título 1, que ahora voy a hacer el importantísimo paso de guardar, por si se cierra o cualquier cosa, pues que no perdamos los avances. Voy a guardar mi archivo. Vamos a guardarlo aquí. Práctica. Normalmente yo guardo los archivos de Photoshop, pero al final es ya os digo, por el tipo de trabajos que realizo en cartelería, tamaño y demás, siempre los suelo guardar como formato de documento grande. Los formatos, o sea, los archivos de Photoshop tienen hasta un límite de peso, si no recuerdo mal, creo que son de 2 gigas. Y digamos que este otro formato de documento grande, te permite guardar archivos de Photoshop de cualquier tamaño. Trabajar con imágenes RAW, como este caso, al final hacen que se aumente mucho el peso de los archivos y ya de por sí los archivos RAW, a diferencia de un JPEG, pues pesan mucho más. No sé cuánto podía pesar nuestra imagen, directamente ya pesaba 14 megas solo la imagen y además al estar manteniéndola en este formato de objeto inteligente, estamos pidiéndole a Photoshop que mantenga como más información en su archivo, porque siempre vamos a poder acceder dentro de estos objetos, cambiar cosas. Por lo tanto, a la hora de trabajar tanto con imágenes RAW como en formatos grandes como este que estamos haciendo de 70-100, la recomendación es guardarlo como PSB en vez de PSD, ¿vale? Ok, pues ya tenemos a nuestro personaje en nuestro proyecto, lo tenemos aquí sobre nuestro background y vamos a hacer una selección de nuestro sujeto para quitar todo este fondo blanco, ¿vale? La verdad que en este punto Photoshop ha avanzado un montón, sobre todo en las últimas versiones. Ha metido la opción de seleccionar sujeto, que se llama, y hace selecciones bastante finas y bastante buenas de una manera muy rápida. Hay pues me imagino que cierta inteligencia artificial o lo que sea que hace sus cálculos y demás a la hora de separar píxeles oscuros de píxeles claros, de identificar de alguna manera formas, pues una forma de una persona, una forma de un objeto. La verdad que las selecciones que hace funcionan súper bien. Para hacerlas simplemente tenéis que utilizar alguna de las herramientas de selección. Ya puede ser, por ejemplo, la clásica varita mágica, la seleccionáis y tenéis aquí la opción de seleccionar sujeto, ¿vale? Marcáis, tarda un poquito en pensar, depende también de vuestra máquina que estéis utilizando, de vuestro ordenador, pero fijaros que hace una selección bastante buena de todo el contorno del personaje. Obviamente hay cosas donde le va a costar, por ejemplo, estoy viendo que aquí se ha dejado un trocito de la cámara, o hay determinadas zonas que no es capaz de identificar si pertenecen o no pertenecen al personaje y no las selecciona. Pero ahora nosotros vamos a refinar un poco nuestra selección, ¿vale? Una vez que habéis marcado seleccionar sujeto y tenéis ya la zona de selección activa, con nuestra capa, lo que vamos a hacer es irnos a esta parte de abajo y aplicarle directamente una máscara a nuestra capa. Le vamos a añadir una máscara de capa, ¿vale? Si conocéis el funcionamiento de las máscaras de capa, son muy sencillas. Si no los conocéis, digamos que el principio básico a la hora de trabajar con una capa es el trabajar con blancos y negros. Lo que Perdona, sea negro. Gonzalo.
Sí. Preguntan por el chat que si puedes repetir dónde has dado para seleccionar sujeto. Ah, vale, voy para atrás, control Z. Simplemente tengo la capa seleccionada, la capa del personaje, ¿vale? Me he ido aquí a la herramienta varita mágica. Lo tenéis tanto en varita mágica como en esta herramienta de selección rápida. Cualquiera de estas herramientas de selección, arriba os va a aparecer en el submenú que tiene, os va a aparecer aquí la opción de seleccionar sujeto, que es una opción, ya os digo, que existe, no sé si es a partir de la versión 2019 o hace bien poco realmente. Es una opción que no existía, pero es como donde ha volcado un poco Photoshop todos los esfuerzos de mejora, es sobre todo en esta herramienta porque funciona fenomenal. Le he dado a seleccionar sujeto, entonces ya veis que está la selección, esa línea de discontinua como de hormiguitas, ya está la selección activa. Entonces, para aplicar la máscara, lo que me he ido es aquí debajo, en mi ventana de capas, aquí abajo le he dado a este símbolo, que es el símbolo de aplicar máscara de capa. Y si os fijáis, ha creado al lado de nuestra capa, de nuestro personaje, ha creado una máscara que está coloreada en negro y en blanco. Con Alt apretado y clicando en la máscara, ¿vale? Vemos la máscara, lo que es en sí la máscara. Y esta máscara nos está diciendo que todo lo que sea blanco, me lo va a enseñar y todo lo que sea negro me lo va a ocultar, ¿vale? Vuelvo a apretar la tecla Alt y clico en la máscara. Entonces, ese es el principio de las máscaras. Donde yo pinte de blanco voy a ver a mi personaje, donde pinte de negro no voy a ver a mi personaje. Vamos a coger ahora la herramienta brocha con el color negro seleccionado y voy a pintar aquí en la cabeza, ¿veis? Estoy pintando dentro de la máscara. ¿Ok? Hay que tener muy claro que no estoy pintando dentro de la capa, sino dentro de la máscara, ¿vale? Si la pinto de negro, automáticamente estoy tapando todo eso. ¿Veis? Voy a hacer control Z para volver a mi máscara original. Y ese es el principio de las máscaras, que lo vamos a utilizar un montón ahora en toda la práctica, ¿vale? Lo que sea negro no va a ser visible, lo que sea blanco va a ser visible. ¿Ok? Vale, pues sencillo, vamos a refinar un poquito la máscara en esos sitios donde hemos visto que hemos perdido información y lo vamos a hacer, de hecho, utilizando este principio de blanco y negro, pintando en la máscara. Ok, tener muy en cuenta esto que estoy haciendo yo, clicar en la máscara, ¿vale? No es necesario que clicar dos veces porque si os hablen las propiedades de la máscara, simplemente es que veáis que este rectangulito blanco está señalando la máscara y no la capa, ¿vale? Está señalando la máscara. Y la otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que en vuestros samples de color tengáis el blanco y el negro, ¿vale? Voy a seleccionar el color blanco. Y con mi pincel, voy a hacer mi pincel más chiquitito y voy a pintar aquí en blanco en la máscara para recuperar ese trocito de la cámara que me faltaba. Voy a cambiar a color negro para no tener que hacer constantemente este cambio que estoy haciendo cuando tenéis el pincel seleccionado con la tecla X cambiáis entre el blanco y el negro. Realmente cambiáis entre los dos muestras de color que tengáis aquí, ¿vale? Pero como tenemos blanco y negro, cuando quiera tapar, como en este caso quiero tapar esta parte blanca, uso negro. Pinto un poquito encima, ¿vale? Y cuando quiera recuperar, cambio a blanco. Aquí quiero recuperar un poco de la tira de cuero, pues cambio a blanco. ¿Vale? Es un principio muy básico. Voy a quitar esta zona negra y cambio a negro para pintar en la máscara. Voy pintando con cuidado. Vale, para no ponernos... Aquí hay un trabajo, digamos, uno de los trabajos que mayor parte del tiempo consumen en todo este proceso de integración, que es hacer un recorte, digamos, en condiciones de nuestro personaje, ¿vale? Que no nos queden lo que se llaman los típicos filetes blancos de reborde, que el recorte sea lo más profesional posible. Eso al final el único secreto es dedicarle tiempo con el pincel o con otras herramientas de selección e ir poquito a poco borrando y recuperando zonas, ¿vale?
Cuando haya selecciones como estas de aquí, que a lo mejor son fáciles de hacer, podéis volver a la herramienta varita mágica, que es una herramienta que casi todos, me imagino, si habéis entrado alguna vez en Photoshop, habéis manejado, y podéis hacer selecciones. ¿Veis? He hecho la selección directamente de ese blanco y si mantengo Shift, la tecla Shift apretado, puedo añadirle otra selección. ¿Vale? Entonces, teniendo selecciones ya hechas, con mi pincel puedo pintar sin miedo a salirme. ¿Vale? ¿Veis que puedo ya borrar esa parte blanca? Como tengo la selección hecha, aunque pinte en el resto de la imagen, no me estoy cargando la máscara porque la selección está haciendo como de barrera. ¿Vale? Así puedo ir borrando algunas zonas también complicadas que se hayan quedado por ahí sueltas. Pero bueno, en general ya habéis visto que ha hecho un trabajo bastante fino la herramienta selección sujeto. ¿Vale? De hecho, os diría que a día de hoy, campañas, completamente profesionales en las que trabajo, donde hay ya un requisito de que las cosas estén muy bien arte finalizadas porque se van a imprimir en formatos muy grandes y demás. Yo directamente trabajo con la herramienta seleccionar sujeto y luego un poco esto que estoy haciendo de afinar determinadas cosas. La verdad que funcionan muy bien. En este caso, para la práctica, es verdad que gracias a Dios, nuestro personaje es calvo, porque la selección de pelos y demás, o de cosas más complicadas, pues lleva todavía un poquito más de complejidad y un poquito más de utilizar otras herramientas para hacer selecciones más complejas. ¿Vale? Ok, pues vamos a nombrar nuestras capas, que esto la verdad que siempre es una forma que me acostumbré a trabajar y suele ser bastante importante para mí a la hora de luego ir localizando capas y qué es lo que estamos haciendo. Voy a clicar 2 veces sobre el nombre de nuestra capa de background, la voy a llamar fondo, y a esta otra imagen voy a clicar 2 veces el nombre y le voy a llamar personaje. ¿Vale? Ok, ahora sencillito, tenemos un PSD simplemente con 2 capas, nuestro fondo y nuestro personaje. Lo primero que tendríamos que hacer en este punto es la composición básica de personaje y fondo. En este caso ya el fondo más o menos cuando hemos importado la imagen lo hemos colocado un poco para comernos la parte de arriba, esta que no nos gustaba y demás. Ahora vamos a intentar ubicar un poco a nuestro personaje en este fondo. Con comando T o control T si estáis en un PC, pues vamos a transformar nuestra capa directamente. Fijaros que la capa tiene su máscara y entre ellas hay un símbolo como de cadena, de que están encadenadas. Esto es para que nosotros al hacer transformaciones de tamaño, de rotación, transformaciones básicas de la imagen, se escale la máscara. Tenerlo siempre en cuenta que tenéis activada este simbolito, porque mirad lo que ocurre si no están enlazadas. Yo puedo ampliar la imagen, pero veis, la máscara se queda en su sitio. ¿Vale? Entonces tienen que estar siempre enlazadas una con otra, su capa con su máscara. Por defecto, cuando le creas la máscara aparece ya enlazada, pero hay veces que por determinados motivos te toca desenlazarla por lo que sea, hay que acordarse luego de volver a enlazarla. Vale, voy a colocar el personaje en la composición. Bueno, más o menos por ahí me parece que podría funcionar. Más o menos por ahí. ¿Ok? Para transformarlo, comando T o control T, transformáis y con Enter volvéis a dejar la capa en su lugar. Vale, vamos a hacer una cosita también importante, que es vamos a tratar de recuperar la sombra de nuestro personaje. Mirad, cuando se clica con Alt sobre la máscara, vemos la máscara como está dibujada en blanco y negro, ¿vale? Si clicamos la máscara con el botón Shift apretado, desactivamos momentáneamente la máscara, ¿vale? Aparece como tachada en rojo.
La he desactivado para que veáis que nuestra foto original tenía una sombra ya real de nuestro personaje. Pues vamos a intentar recuperarla, vamos a intentar aprovechar esa sombra, en vez de crearle nosotros una sombra dibujando con negro debajo del personaje, vamos a aprovechar, ya que lo tenemos en un fondo blanco, vamos a aprovechar esa sombra real y vamos a tratar de rescatarla. Voy a volver a clicar con Shift en la máscara para que vuelva a aparecer. Y antes de nada me estoy fijando que le voy a borrar un poquito esas pequeñas sombras, esos trocitos de suelo que se han quedado pegados ahí, donde hace contacto el personaje. Si os fijáis, se ha quedado como un poquito de sombra, como si fuera selección del personaje. Yo ahora mismo necesito mi personaje limpio, sin ningún tipo de elemento que no sea de él. ¿Veis? Aquí hay un poquito de la suela que no me interesa. Y esto no es suela del zapato, sino que es la propia oscuridad de la sombra, que claro, Photoshop no ha sido capaz de separarla porque son píxeles prácticamente iguales. Entonces voy a borrarle esos pequeños detalles porque no son parte del personaje. Y mirad, aquí también voy a darle a la X para pasar al blanco y voy a recuperar ese brillito de la bota porque tenía ahí lo que se suele llamar un mordisco, porque no ha identificado bien esa luz, esa luz tan brillante del zapato era prácticamente blanca y la ha confundido con el fondo. Vale, ok, pues vamos a hacer una cosa, vamos a duplicarnos para rescatar la sombra, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a duplicarnos nuestra capa de personaje. Comando J, que es el shortcut para duplicar. Me he duplicado la capa completamente con su máscara y demás y voy a llamar a la copia, le voy a llamar sombra. Vale. Como es una sombra de nuestro personaje en el suelo, obviamente va a estar por detrás del personaje, no va a estar por encima del personaje, ¿de acuerdo? Y lo primero que voy a hacer es eliminar la capa de máscara que tenía, ¿vale? Voy a seleccionar la máscara en mi capa sombra y con botón derecho le voy a decir eliminar máscara de capa, ¿vale? Así tenemos por un lado nuestro personaje, por otro lado nuestra capa de donde vamos a sacar las sombras y nuestro fondo. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo sacar esta sombra? Hacer una selección de esta sombra es muy complicada. No voy a poder... Es un elemento que no es fácilmente seleccionable. No lo voy a poder seleccionar, no lo voy a poder recortar. Sería completamente una locura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una selección mediante el modo de fusión. ¿Vale? Si no conocéis los modos de fusiones, todas las capas, el principio de Photoshop es que la capa que esté más arriba es la capa visible. Si elimino la capa sombra, por ejemplo, veo la capa fondo. Es decir, todo lo que esté encima, vamos colocando nuevas capas unas encima de otras. Pero esas capas las podemos fusionar, las podemos mezclar con las capas que están debajo, ¿vale? Ahí tenéis, normalmente cuando creas una capa directamente el modo de fusión es este de aquí y es un modo de fusión normal, ¿vale? Pero hay diferentes modos de fusión que se utilizan mucho, como son el multiply o multiplicar, o el scream o trama, overlay, superponer, ¿vale? Pues siempre que trabajemos con una imagen donde tenemos un fondo blanco, sabemos que podemos mezclarla en multiply, en multiplicar, porque eso que hace, eso nos elimina toda la información de blancos, lo hace transparente. Así que si nuestra capa sombra la ponemos en multiplicar, en multiply, ¿veis? Se ha quedado la sombra, ¿ok? Se ha quedado la sombra, pero todo el blanco ha desaparecido, ¿vale? Entonces ahora mismo tenemos, voy a eliminar un momento, voy a quitar el ojo de la capa personaje, tenemos nuestro fondo, nuestra capa de sombra y encima nuestro personaje, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerle una máscara a la capa sombra porque debajo de nuestro personaje tenemos al personaje en multiplicar y la verdad que toda esta información de aquí no nos interesa. La que nos interesa a nosotros realmente es esta información. De la capa nos interesa esta parte, ¿vale? Simplemente la sombra. Así que con la herramienta de lazo, tal y como he hecho, hago una selección un poco a lo bestia, pues la voy a repetir.
hago una selección un poco a lo bestia de la parte que me interesa, de mi capa sombra, que realmente me interesa solo esto. Y una vez que tengo hecha la selección, igual que antes, le doy aquí a aplicar máscara de capa. ¿Veis? Y ya solo me quedo con esa parte. Preguntan Así por ya... el chat, perdón, Sí, que al duplicar le pide to rasterize, el de objeto inteligente, que a qué se debe. cuando ha duplicado el qué, Cuando simplemente al duplicar le pide que rasterice el objeto inteligente y que a qué se debe. no debería ocurrir. O sea, simplemente si seleccionas una capa que sea un objeto inteligente, incluso con la máscara, con comando J no tiene que ocurrir. Seguramente lo que le ha pasado es que está intentando hacer una modificación sobre la capa. Por ejemplo, si yo intento pintar, en vez de pintar en una máscara, intento pintar en la capa, veis, aparece la opción, aparece el símbolo de prohibido. Me dice que no me deja, que no puedo pintar sobre un objeto inteligente, que tengo que rasterizarlo, que antes de continuar debo de rasterizarlo. Pero en este caso no debería ocurrir, porque lo único que hemos hecho es eliminar la máscara de nuestro personaje y hemos hecho una selección y esa selección le hemos aplicado una máscara. No debería ocurrir lo de que te pida rasterizar. Eso es porque se está intentando hacer algún cambio sobre el objeto inteligente, no sobre la máscara. Mirad, voy a desactivar un momento la capa del personaje y en la capa sombra, marcando la máscara, como hemos hablado antes, marcando la máscara, voy a pintar en negro para borrar todas las partes que no me interesen, que me puedan crear artefactos extraños porque se vea un poquito por detrás. ¿Vale? Voy a ir borrando con cuidado un poco todo lo que es la parte que no es la sombra que me interesa. ¿Vale? Toda esta parte de aquí realmente no me interesa. Lo que me interesa es la sombra que genera en el suelo. Más o menos. Ok, entonces hemos conseguido al final rescatar una sombra de nuestra foto original sin necesidad de tener que pintarla ni crearla nosotros. Lo que sí debemos hacer ahora quizás es mezclarla un poquito. Cuando nos pongamos a trabajar con la luminosidad de la imagen para igualarla a la luminosidad del fondo y demás, pues seguramente nuestra sombra también tengamos que ajustarla un poco. De hecho, si os fijáis, la selección que he hecho se ve un poquito el recorte de la capa. Si os fijáis por aquí, se ve un poco el recorte. Eso es porque posiblemente nuestro blanco que estamos haciendo desaparecer por multiplicar en esta zona de aquí no es completamente blanco 100%, por lo tanto se nota una diferencia de luminosidad, ¿vale? ¿Cómo podemos arreglar eso? Cuando nos ocurre eso, podemos tocar un poquito los niveles de nuestra imagen para que lo blanco sea un poquito más blanco. Y lo podemos hacer así sencillamente. Una vez que estamos trabajando con objetos inteligentes, podemos aplicarle efectos inteligentes. Es decir, son efectos que directamente están aplicados dentro de nuestra capa inteligente, de nuestro objeto inteligente. ¿Vale? Aquí tenéis, junto al símbolo de máscara, tenéis los símbolos de efectos, niveles, curvas, etc. Por ejemplo, con el efecto niveles, ¿vale? Que lo voy a crear, lo podéis crear o bien seleccionándolo aquí, o bien con su shortcut, que es comando L, de levels en inglés, ¿vale? Si lo aplicáis con el shortcut, realmente es aplicarle el filtro inteligentemente dentro de la capa. Si lo aplicáis aquí fuera es como añadirlo como una capa más dentro de nuestra composición, ¿vale? Como es un cambio sencillito, directamente lo voy a aplicar con el shortcut, con comando L,
o control L para que me lo aplique dentro de mi capa. Y simplemente lo que voy a hacer es la parte de los blancos, que es todo este rango de información, lo voy a apretar un poquito, que es para que toda la imagen sea más blanca. Por lo tanto, me va a desaparecer ese corte raro que tenía ahí abajo. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es mi imagen original, haciéndola más blanca. Vamos a verlo sin el... Le voy a quitar el modo de mezcla de multiplicar, lo voy a volver a normal. ¿Veis? Todo este corte que se me veía aquí un poquito, si yo lo aplico ahora, comando L o control L niveles, y el punto blanco lo aprieto, estoy haciendo que mi imagen sea cada vez más blanca. ¿Veis? La he hecho tan blanca que ha desaparecido la sombra. ¿Veis? Cuanto más blanca la haga, al final acaba desapareciendo la sombra. Yo lo que necesito es no salirme de este rango de blancos, pero sí apretarlo un poquito para poder que a la hora de ponerlo en multiplicar no se vea el corte. ¿Vale? Ya no se ve el corte porque antes, digamos que aquí estábamos trabajando con un nivel de blanco que no era blanco 100% y por lo tanto se notaba un poquito el recorte de la máscara. ¿Vale? ¿Veis? Ahora tengo ya mi máscara por separado y mi personaje en otra capa. Vale, pues ahora vamos a hacer, ya que tenemos hecho el recorte y tenemos colocado el personaje y tenemos su sombra también para integrarlo, vamos a hacer una corrección para hacer lo que es un poco el color matching que se llama de personaje y background y fondo, ¿vale? Para hacerlo os voy a enseñar una técnica que la verdad que es bastante útil y que no es tan conocida, que es la de utilizar check layers, que se llaman. Son capas, como entre comillas, como capas de ayuda que te van a permitir igualar dos imágenes, igualar un fondo con un personaje o igualar, si fuésemos a integrar un coche ahí en el fondo de nuestra imagen, pues también igualar la luminosidad y el color, ¿vale? Para crear esa check layer, esa capa de ayuda, vamos a trabajar también con los modos de fusión, ¿de acuerdo? Lo primero que yo quiero hacer es igualar la luminosidad de mi personaje con la luminosidad del fondo. Es decir, mi personaje está tomado con una luz, ¿vale? En el estudio, en un fondo blanco donde había muchísimos rebotes de luz, y mi foto, que está sacada de internet, ya con una intención concreta y de hecho una corrección que habrá hecho el fotógrafo sobre ella, pues tiene una luz completamente diferente. Entonces vamos a tratar de igualar los niveles de luminosidad de personaje y de fondo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una capa que nos ayude. La capa la vamos a crear directamente utilizando un color. Voy a ir aquí al símbolo de efectos de capa y voy a crear un color uniforme, ¿vale? Simplemente el color que tenéis que utilizar para crear esta capa que nos ayude a ver la luminosidad tiene que ser una capa en que su tono sea 0, ¿vale? Su hue, hue, saturation and brightness. Es como el tono, la saturación y la luminosidad, ¿vale? Su tono tiene que ser 0, su saturación tiene que ser 0, ¿vale? Y su luminosidad tiene que ser del 50%, ¿vale? Recordad, tono 0, saturación 0 y luminosidad del 50%. ¿Esto que nos crea? Nos crea una capa de gris neutro que se llama, ¿vale? Esto es una capa de gris neutro. La voy a llamar check layer, ¿vale? Esta capa la vamos a mezclar en un modo de fusión para que nos dé solo la información de luminosidad, ¿vale? Yo quiero ver ahora mismo en mi imagen, yo solo quiero ver la luminosidad de la imagen para igualarlas. No quiero ver información de color. Entonces la manera de hacerlo es seleccionando este gris neutro y ponerlo en el modo de fusión color. ¿Qué hace esto? Me elimina toda la información de color de nuestra imagen. ¿Veis? La imagen yo no he tocado nada, solo que esta check layer ahora mismo me está eliminando toda la información de color de mi composición y estoy viendo la información de luminosidad.
Podríais pensar que directamente poner una capa de ajuste de tono saturación y desaturarlo completamente o poner una capa de ajuste de blanco y negro hacen el mismo efecto, pero no es así. Esto me está dando información de luminosidad. A lo mejor podría haber colores aquí que en blanco y negro se vean igual, pero que tengan diferentes valores de luminosidad. Y aquí a mí lo que me interesa es ver la luminosidad de la imagen, ¿vale? Entonces tengo mi check layer de gris neutro, lo tengo en color. Y ya podéis ver de manera mucho más sencilla que así, ¿veis? Así veis mucho más sencilla que nuestro personaje es más luminoso que nuestro fondo. Es decir, los blancos de nuestro personaje son mucho más blancos que los blancos de nuestra imagen de fondo, ¿vale? Entonces le vamos a aplicar una corrección a nuestro personaje. Las correcciones con las que vamos a ajustar tanto color como luminosidad es con la herramienta de curvas, ¿vale? Seleccionad vuestra capa de personaje y vamos aquí a la capa de efectos y abrimos curvas, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es que cualquier valor que toquemos ahora mismo en la curva, si os fijáis, se lo está aplicando tanto a fondo como a personaje. Y esto no me interesa, yo solo se lo quiero aplicar a mi personaje, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi capa de curvas está encima de mi personaje. Si clico dentro de ella, tengo este símbolo de aquí que se llama Clipping Mask. Eso lo que hace es anidar las curvas a mi personaje. ¿Veis? Ahora la capa de curvas tiene este símbolo de flechita y todo lo que yo haga en estas curvas solo se va a aplicar a la capa personaje, ¿vale? Lo podéis hacer bien clicando aquí en el símbolo de curvas y dándole al botón de Clipping Mask o directamente con Alt apretado, colocándose entre las dos capas, ¿veis? Aparece ese símbolo de flechita, ¿vale? Y así engancháis cualquier efecto, lo engancháis a vuestra capa sin que afecte a las capas de abajo. No quiero ni que afecte a la sombra ni que afecte al fondo, ¿vale? Y ahora clico en mis curvas y voy a ir tocando. Para que entendáis rápidamente, las curvas, la parte izquierda son las sombras, los píxeles oscuros de nuestra imagen. Y la parte de la derecha son los píxeles luminosos, ¿vale? Es decir, si yo levanto, por decirlo de alguna manera, la parte luminosa, ¿vale? Por ejemplo, aquí creo un punto y levanto, veis, la imagen se hace más luminosa, ¿vale? Si creo un punto aquí en la curva, en la parte oscura, en la parte más de la izquierda, y lo levanto, las partes oscuras se hacen más luminosas. Y al revés, si lo bajo, las partes oscuras se hacen más oscuras, ¿vale? Ese es el principio de cómo funcionan las curvas. Una vez que habéis creado un punto, si lo queréis borrar, seleccionarlo y arrastrarlo hasta arriba del todo y desaparece, ¿vale? Pero para no profundizar excesivamente y volvernos muy locos, tenemos aquí esta herramienta de la manita que nos ayuda como a seleccionar partes de nuestra imagen y poder ir modificándolas de manera independiente, ¿vale? Voy a seleccionar la mano y lo primero que voy a hacer es coger, por ejemplo, aquí en la parte de la cabeza, que es donde veo que más descuadra la imagen, voy a coger toda esta parte tan clara y la voy a ir bajando un poquito, ¿vale? Y voy a ir haciendo los blancos menos blancos, ¿vale? ¿Veis? Aquí en la mano también voy a tratar de hacer los blancos menos blancos. ¿Veis? Se han generado unos puntos que directamente en la parte luminosa han bajado. Voy a coger mi punto blanco máximo también y lo voy a bajar, ¿vale? Es decir, estoy quitándole luminosidad a los blancos. Y ahora tengo que ver también mis negros. Estoy viendo que quizás las partes oscuras de mi personaje están más claras que las partes oscuras de mi imagen. Así que voy a coger mi punto máximo negro y también lo voy a oscurecer un poco. Por ahí voy a crearle un punto intermedio y por ahí más o menos. Todavía veo que tengo demasiado blanco, así que voy a bajar mis puntos luminosos, los voy a bajar un poquito de una manera más exagerada. A ver si conseguimos mezclarlo un poquito mejor. Vamos a ver por ahí. Siempre podéis ver el efecto de la capa y poniéndola y quitándola aquí con el ojo. Así estaba la imagen originalmente
así la hemos dejado, ¿vale? Voy a ajustar todavía. Aquí hay un trabajo un poco de lo que se llama de ojímetro. Que es un poquito a ojo, tenéis que ir vosotros buscando cómo se está quedando esa integración. Voy a quitarle el ojo al check layer y ya veo que ahora lo veo más integrado que antes. Mirad, voy a quitar la capa de curvas, ¿veis? Ya veo el personaje un poquito más integrado con la imagen, ¿vale? La check layer os tiene que funcionar un poco para hacer la corrección más gruesa, por decirlo de alguna manera. Es como la corrección más gorda. Ahora, si queremos hacer cosas más puntuales, no tenemos por qué tenerla activada. Por ejemplo, me estoy dando cuenta que mi personaje tiene iluminaciones aquí en el vaquero y en el pantalón que aquí no serían realistas en nuestra imagen, porque aquí no tenemos una fuente de luz en la parte derecha inferior. Así que voy a añadirle unas curvas, otras curvas nuevas, ¿vale? Las voy a enganchar y voy a bajarle completamente la luminosidad a la imagen. Voy a quedarme más o menos por ahí y voy a decirle que los negros no sean tan negros. Veis que hay una diferencia un poco fuerte entre los negros de mi personaje y los negros del fondo, ¿vale? Así que más o menos estoy buscando oscurecer toda esta parte. Me lo está aplicando sobre toda mi personaje. Me estoy cargando la corrección que había hecho. Para eso voy a aprovechar la capa que tiene aquí, de la máscara de capa, ¿vale? Entonces voy a pintar de negro todo lo que no quiero que afecte esta nueva corrección. Yo quiero que me afecte solo en la parte de abajo. Podéis hacerlo pintando o podéis hacerlo de una manera mucho más sencilla, que es simplemente perdonad. Podéis hacerlo de una manera más sencilla, que es utilizando la capa de degradados, la herramienta de degradados, seleccionáis un degradado que sea de color a transparente. ¿Veis? Este degradado de negro a transparente. Y podéis aplicar un degradado, en este caso un degradado lineal, de arriba a abajo. No quiero que me lo aplique. ¿Veis? He pintado la máscara de negro a blanco, de negro a transparente. No quiero que me lo apliques por ahí, solo quiero que me lo apliques en esta zona de abajo, en esta zona de aquí, ¿vale? Si veo que me he pasado mucho al meterle oscuridad en esa zona, tener en cuenta que siempre cualquier ajuste que hagáis lo podéis mezclar por opacidad también, le podéis bajar un poquito la opacidad a la capa, si veis que os habéis pasado, ¿vale? O podéis volver a entrar aquí en los valores y estar toqueteando, pero hay muchas veces que no vais a llegar al resultado exacto y simplemente con opacidad lo que estáis haciendo es mezclar la capa un poquito más visible, un poquito menos visible y así mejorándola, ¿vale? Voy a nombrar las propias curvas. La primera que hemos hecho es la de luminosidad general y esta segunda que le hemos hecho es oscurecer piernas, ¿vale? Ok. Vamos a seguir avanzando. Voy a volver a activar. Ahora ya tengo mi imagen integrada en cuanto a nivel de luminosidad, ¿vale? Ya tengo una luminosidad un poco más coherente de mi fondo con mi personaje, ¿vale? Obviamente tened en cuenta que esto era una foto tomada en un fondo blanco con un rollo luminoso seguramente de origen y la estamos intentando mezclar con una foto de una especie de callejón pasadizo, oscuro, es decir, estamos haciendo un retoque demasiado bestia, pero bueno, como práctica nos sirve. No es lo ideal mezclar este personaje con este fondo. Sería mucho más fácil mezclarlo con un fondo luminoso, pero bueno, así vemos un poquito también cómo llevar las herramientas y los trucos un poco al extremo para ver que se pueden conseguir resultados interesantes. Vale, pues una vez que hemos visto la luminosidad, ahora quiero igualar el color. Quiero igualar el color de mi personaje con el color de mi fondo. Voy a volver a activar mi check layer y igual que antes la he puesto en color para que me eliminase toda la información de color, ahora la voy a poner en luminosidad para que me elimine toda la información de luminosidad. Ahora me está enseñando solamente colores. Me está enseñando colores, ¿vale?
La verdad que es un poco difícil de verlo así a simple vista, porque es una imagen muy oscura, pero podemos tratar de igualar un poquito el color de nuestro personaje con el color de nuestro fondo. Lo que voy a hacer para que sea un poquito más fácil de ver es crear una nueva capa de curvas encima de todo, y voy a crear una curva en S, así sencillita, que veis lo que hace es como apretar más los oscuros y apretar más los claros, las iluminaciones y las sombras, y así puedo ver un poco la diferencia de tono, o sea, la diferencia de tonos en los colores, ¿vale? Luego me tengo que acordar de cargármela, porque si no, cuando quite mi check layer, de repente se va a quedar toda la imagen con esta corrección, ¿vale? Pero vamos a ver ahora el color, ¿vale? Voy a crear una nueva capa de curvas sobre nuestro personaje. Ahora sobre nuestro personaje tenemos la capa donde hemos tocado la luminosidad con curvas, otra capa donde hemos tocado la luminosidad, pero le hemos hecho una máscara solo a las piernas, para oscurecer las piernas, y ahora voy a crear unas nuevas curvas, que también las voy a enganchar a mi personaje, y voy a tocar el color. Vamos a poner aquí color, para saber qué hace cada curva, ¿vale? Clico 2 veces aquí en el símbolo de curva, y ahora voy a tocar, pero no toco esta curva. Esta curva que estoy tocando antes es la curva RGB, es la curva que me está tocando todos los canales a la vez. Me está tocando la luminosidad y la oscuridad de todos los canales. Ahora yo quiero tocar canales de colores por separado, ¿vale? Así que si clicáis aquí, tenéis los 3 canales que componen cualquier imagen digital. El R, el G y el B. El red, green and blue, ¿vale? Rojo, verde y azul. ¿Vale? Así que vamos a entrar en el canal rojo, veis que la línea se ha puesto en color rojo, y ahora voy a tocar el color rojo. Lo primero que tenéis que hacer es tocar la curva un poco por el punto medio, tanto para arriba como para abajo, para que veáis si eso os ayuda o no a integrarlo. Yo estoy viendo que si subo los rojos, se separan más los colores todavía de lo que ya estaban. Entonces voy a bajarlos. Si los bajo mucho, también no la estoy acabando de integrar, pero estoy viendo que funciona mejor bajando, ¿vale? Así que voy a bajar un poquito los rojos. Hay un principio muy básico para que entendáis qué es lo que está ocurriendo. RGB se corresponde con CM y K. Bueno, K no, que es el blanco, es el negro, pero si yo subo el rojo, el R, aumentan los rojos. Si lo bajo, ¿qué es lo que aumentan? Los cianes. Acordaros de RGB, CM y K. Si subo los rojos, aumento los rojos. Si bajo los rojos, aumento los cianes. Lo mismo ocurre con el verde. Si aumento el green, si aumento el verde, aumentan los verdes. Si lo bajo, lo que aumenta es el CM y K, la M, la segunda letra, el magenta. ¿Vale? Y con el azul lo mismo. Si aumento el blue, RGB, la tercera letra, si aumento el blue, aumentan los azules. Si lo bajo, que aumenta CMI, el yellow, aumenta el amarillo, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo funciona el color. Hemos visto que bajando un poquito el rojo parece que se integraba un poquito mejor. Voy a tocar el verde a ver qué ocurre. Si subo los verdes, nada, los voy a subir mínimamente. Y con los azules, vale, parece que ahí funciona, porque si los bajo y se van amarillos, parece que por ahí funciona mejor. De hecho, si os fijáis, ahora que he subido un poquito los azules, ya nos cuesta distinguir la silueta de la cazadora del personaje, ¿vale? En estos cambios de curvas de color hacemos muy poquitos cambios muy pequeños, ¿vale? Porque cambios muy fuertes van a afectar demasiado al color y nos va a costar mucho integrarlo. Voy a quitar un momento mi check layer y la capa esta de ayuda, ¿vale? Y vamos a ver cómo hemos ajustado un poquito la tonalidad y el color del personaje. ¿Veis? Este era el antes y este es el después. ¿Vale? Hemos hecho cambios pequeñitos. Vamos a intentar, igual que hemos hecho antes para oscurecer la parte de las piernas, vamos a intentar hacer una nueva capa de color, pero que solo afecte a la piel, ¿vale? Esta es la corrección de color general. Y ahora vamos a hacer una nueva corrección de color con curvas. Las engancho con el Clipping Mask y vamos a poner color piel. ¿Vale? Voy a volver a entrar. Voy a activar mis check layers otra vez. Y entro aquí en mi color piel. Y vamos a ir al rojo.
Ahora, en vez de hacerlo en el punto medio de la curva, voy a utilizar la herramienta de la mano, que me va a ayudar a seleccionar estos tonos. ¿Vale? Y voy a ver que me funciona. Me funciona igual que antes, bajar un poquito el rojo, que me lo ha bajado de este punto, y yo voy a aprovechar para bajarlo un poco en general, el rojo. Y yo creo que vamos a darle un poquito de azul también en general. Voy a coger el azul, le voy a dar un poquitín de azul en la piel. ¿Vale? Y ahora le he bajado ese tono que tenía en la piel tan anaranjado, se lo he conseguido bajar un poco. ¿Vale? Vamos a hacer, esta sería una corrección como más o menos básica, ¿vale? Hay pequeños detalles que podemos seguir trabajando. Por ejemplo, podríamos crear otra capa de curvas porque la luminosidad de esta mano me parece excesiva. Vamos a hacerlo súper rápido. Siempre normalmente tenéis que tener en vuestra capa todas las correcciones enlazadas. Yo normalmente tengo primero las de luminosidad y luego las de color. Como voy a hacer una de luminosidad, voy a pinchar aquí y voy a crear aquí las curvas, ¿vale? Para que me las cree ahí justo en medio, ¿vale? Y voy a poner luminosidad mano. Ok. Voy a entrar dentro, me voy a acercar con el zoom y aquí con la manita voy a aprovechar para bajar la luminosidad, tanto en general como en este punto de aquí de la mano. Lo voy a bajar bastante, por ahí, y voy a aplicarle una máscara. Como ahora nos lo está aplicando sobre toda la imagen porque la máscara está en blanco, podemos poner toda la máscara en negro y pintar solamente en blanco donde queramos. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la máscara y le damos a comando o control I para invertir. ¿Veis? Y ahora ya mi máscara está en negro y no estoy viendo esta corrección. Y así ahora puedo pintar en mi máscara, puedo pintar solamente en la zona de la mano, que es donde me interesa. ¿Vale? Puedo pintar aquí, en la zona de la mano, para oscurecer un poco esta mano y mezclarlo un poco con opacidad. ¿Vale? ¿Vale? Algo así. Veía la mano muy luminosa y me parecía que estaba fuera del rango de luz que tenía que tener la imagen. ¿Vale? Ok, vamos a hacerle una corrección rápida también general. No vamos a seguir metiéndonos más en esta parte de los check layers y tal. Ya habéis visto que con esta capa gris, poniéndola en el modo color, eliminamos toda la información de color y tocamos y podemos corregir la luminosidad. Y poniendo la misma capa en forma luminosidad, en mezcla luminosidad, eliminamos toda la información de luminosidad y vemos solamente información de color para ajustar el color. ¿Vale? Vamos a crearle otra corrección a nuestro personaje. En este caso voy a crearle un mapa de degradado. ¿Vale? Ese mapa de degradado lo voy a enlazar a mi personaje y le voy a quitar un momento el ojito. ¿Qué voy a hacer con este mapa de degradado? Voy a coger 2 o 3 colores de mi fondo y se los voy a poner a mi personaje. ¿Vale? Voy a coger un poquito este tono naranja, este tono verdoso, aguamarina que tiene por aquí y algún tono marrón y se los voy a aplicar a mi personaje. Le quito el ojito para no tener que estar viendo los cambios según los vaya haciendo. Entonces, clicáis aquí en el mapa de degradado, clicáis en vuestro degradado y vamos a ir seleccionando colores. Voy a seleccionar, por ejemplo, un marrón de aquí de estos oscuros y en el color más claro clico en color, voy a seleccionar este tono que tiene por aquí por el medio del degradado voy a crear un nuevo color clicando y voy a buscar alguno de estos tonos azulados que tiene. Voy a intentar crear por aquí otro nuevo y vamos a tratar de coger estos tonos así marroncitos, más o menos. Y aquí al final voy a ponerle otro color
y voy a tratar de mezclar un color así suave, crema. Quizás estos dos los voy a cambiar de posición uno con otro y este lo voy a hacer más claro, porque todo este mapa de degradado es de tonos oscuros a tonos claros, ¿vale? Entonces, una vez que he creado este degradado, se lo puedo aplicar a mi personaje, ¿vale? ¿Cómo se lo voy a aplicar? En una mezcla que no sea la de normal, porque ocurre esto. Voy a aplicarle una mezcla, por ejemplo, de luz suave. Una mezcla como esta y le voy a bajar mucho la opacidad. Simplemente esto me va a ayudar un poquito una vez más. Me va a ayudar a integrar un pelín más al personaje con el fondo. ¿Vale? Algo por así. 20%, 15%, algo así. Simplemente es un detallito todavía para tratar de integrar más los colores. Me estoy dando cuenta que al final, como nuestra imagen tiene mucha calidad, el personaje al ser un RAW y la imagen de internet no tiene tanta calidad, el nivel de negros de nuestra imagen nos va a ser también más sencillo subirle un poco los negros al fondo para que acaben de cuadrar completamente con el personaje. ¿Vale? Entonces simplemente a la capa fondo le vamos a aplicar unas curvas, igual que hemos hecho antes, las vamos a enlazar, ahora solo vamos a trabajar sobre el fondo y voy a subir un poco los negros al fondo, los voy a hacer más negros para que se integre un pelín más con el personaje. No mucho, porque ya he hecho la corrección de mi personaje, ¿vale? Ya he hecho la corrección de mi personaje teniendo en cuenta el fondo original, ¿vale? Simplemente lo voy a tocar un poquito para oscurecerlo y la máscara la voy a invertir y voy a pintar de blanco solo la parte de abajo, ¿vale? Quiero que se quede oscura la parte de abajo, ¿vale? Para que se integre todavía mejor un poquito más el personaje y parezca que está realmente ahí. Ok, vamos a darle alguna cosita más, algún detalle más de integración de color. Vamos a tratar de mezclarle a nuestro personaje un tono cálido, como este tono que tenemos aquí anaranjado, vamos a intentar aplicárselo y luego por otro lado vamos a intentar aplicarle un tono más en estos azules, cianes que tenemos aquí, ¿vale? Así que voy a crear en la capa, aquí en el símbolo de efectos, voy a crear un efecto de color uniforme nuevo, ¿vale? Y lo voy a enlazar con Alt a mi personaje. Ahora voy a clicar 2 veces en el color y con el cuentagotas voy a coger la muestra de color que me interesa. Me interesa ese tono. Como va a ser una luz, lo voy a hacer un poquito más luminoso yo aquí. Voy a aumentarle un poquito la luminosidad. ¿Vale? Y ahora directamente lo voy a poner en un modo de fusión, pues vamos a ver cuál nos funciona bien. Por ejemplo, nos puede funcionar bien luz suave, ¿vale? Ese color podría ser un color que rebotase un poco de esta pared, ¿vale? ¿Veis esta luz? Esta luz que está rebotando aquí en el suelo probablemente sea de una luz más cálida que hay por aquí en algún punto de la imagen y que está rebotando y devolviendo como este tono más cálido. Voy a hacer que eso le aplique un poquito a mi personaje. Ahora se lo está aplicando sobre todo el personaje. Yo no quiero que ocurra eso. Quiero que ocurra solamente en esta parte y además solo quiero que ocurra en las partes luminosas. Primero, para que ocurra solo en esa parte, lo que tendría que hacer, ya lo sabéis, es con la máscara oscurecer, o sea, pintar de negro las partes donde no quiero que afecte. Voy a seleccionar la máscara, voy a poner el color negro, el degradado y voy a seleccionar el degradado radial. Y voy a ir haciendo pequeños círculos, así, pequeños movimientos radiales, ¿vale? De las partes donde no quiero que le aplique esa luz, ¿vale? No quiero que le aplique aquí, obviamente dentro de la gabardina, tampoco tendría que entrar esa luz, ¿vale? Que está un poco rebotando de la pared, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que así, un poco a lo bestia, le hemos quitado con la máscara la parte donde no queremos que afecte del personaje. Ahora quiero indicarle todavía a la capa algo más, que es, quiero que este color marroncito anaranjado se aplique solo en las partes luminosas de la imagen. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un efecto que se llama blend, ¿vale? Para eso tenéis que entrar en las propiedades de la capa clicando 2 veces en ella.
Clicáis 2 veces y os aparecen los estilos de capa, ¿vale? Que es donde normalmente en Photoshop le podéis poner una sombra, un trazado, ponerle un degradado, etcétera, cualquier capa. Pues dentro de estas opciones tenéis esta opción de aquí que dice fusionar si es, ¿vale? Que simplemente es cómo se va a fusionar esta capa con nuestra imagen de abajo. Y es si queréis que se fusione en las partes oscuras o en las partes blancas. Yo quiero que no se fusione en las partes oscuras. Yo quiero que la luz afecte sobre todo a las partes blancas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar aquí de las partes oscuras. ¿Veis? Le estoy restando, fijaros en la imagen, le estoy restando mi color anaranjado a todas las partes oscuras. ¿Veis cómo ahora solo afectan los brillos? Vale. Esta mezcla es muy dura, está mal, o sea, se ve un montón la transición, donde está afectando el color y donde no. Para que eso no ocurra, tenéis que primero mover todo este triangulito en bloque y luego, una vez que lo tengáis más o menos colocado, pulsar la tecla Alt y desacoplar el triangulito. ¿Veis? Lo he desacoplado, lo he partido en 2. Y al partirlo en 2, lo que estoy consiguiendo, ¿veis? Es que esa transición sea más suave. ¿Veis? La he separado y estoy consiguiendo que la transición de mi tonito amarillo anaranjado, mejor dicho, sea más suave. ¿Veis? Buscar un punto donde ya la transición funcione mejor. ¿Vale? ¿Veis? Ahora tenemos ese tono, sobre todo sobre la gabardina y sobre la cara. A lo mejor sobre la cara no lo queremos sobre toda esta zona, podemos volver a nuestra máscara y con el color negro y el degradado borrarlo un poquito de aquí. ¿Vale? ¿Veis? Diferencia de antes y después. Ahora tenemos ahí un poco esos tonos que nos ayudan un poco a reforzar esa sensación de calidez que tiene aquí la imagen. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con estos tonos azulados y por este lado, ¿vale? Voy a crear una nueva capa, un color uniforme. Lo voy a enlazar a mi personaje, igual que antes. Voy a clicar 2 veces en el color y voy a tomar pues este tono de esta luz, por ejemplo. Si veo que mi luz se ha quedado demasiado desaturada, una vez que estemos seleccionando el color podemos buscar nosotros el puntito que queramos. Podemos buscar algo por ahí, ese tono azulado, o quizás incluso tocar un poco el tono porque a lo mejor no hemos hecho la muestra, no la hemos hecho en un punto muy exacto. Muchas veces, normalmente, ahora mismo yo lo tengo el cuentagotas en promedio 5×5, significa que hace un promedio de 5×5 píxeles alrededor para seleccionar el color exacto. Entonces, muchas veces tú clicas en un punto, pero no estás clicando exactamente en el color que quieres. Entonces lo podemos modificar un poquito aquí. ¿Vale? Lo vamos a buscar una mezcla, igual que antes. Vamos a ver si nos funciona también en luz suave o en superponer. Vamos a dejarlo en este caso en superponer, ¿vale? Antes creo que ese color lo hemos dejado en luz suave, ahora lo estamos dejando en superponer. Ok. Voy a invertir la máscara, selecciono máscara, comando invertir, y ahora con mi color blanco y con mi degradado voy a pintar en las zonas donde quiero que afecte. Quiero que afecte aquí en la cámara esta de cine antigua que lleva y quiero que le afecte un poquito aquí en la calva. En todo el brillo que tiene la calva y un poquito en este hombro y un poquito aquí en el pantalón, ¿vale? Ahora ya mi capa solo está afectando en esas partes, pero igual que antes, no es que solo quiero que afecte en esas partes, quiero que afecte en esas partes, pero que afecte en las partes luminosas, no en toda la imagen. Por lo tanto, vuelvo a clicar 2 veces igual que antes en la capa para abrir estilos de capa y aquí le digo que respecto a la capa subyacente se mezcle solo en las partes luminosas. ¿Vale? Se mezcle por ahí y con Alt apretado separo los manejadores y les voy dando un poquito más de suavidad a la transición. ¿Vale? Voy buscando el punto donde me funcione. Ok. Ahora, una vez que hemos hecho ya la mezcla, acordaros que siempre tenéis la opción de terminar de mezclar por opacidad. ¿Vale? Y hemos terminado de mezclar por opacidad.
la capa. Ok, vamos a ir ya a la última. Bueno, vamos a añadirle un detallito más. Me estoy fijando, fijaros que cuál es la resolución de nuestra imagen y cuál es la resolución de nuestro fondo, ¿vale? De nuestro personaje y nuestro fondo. Al final tienen una calidad, tienen un píxel muy diferente. El nuestro es mucho más nítido y el del fondo tiene como mucho más ruido la imagen. Así que vamos a aplicarle una capa de ruido a nuestro personaje para igualar un poquito con el background, ¿vale? ¿Cómo le aplicamos la capa de ruido? El ruido es un efecto de Photoshop, un filtro ruido, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Si lo aplicamos directamente sobre la capa del personaje, pues no tenemos luego control para volver para adelante o para atrás. En este caso sí, porque es un objeto inteligente y se nos aplicaría como un efecto dentro de la capa. Pero lo vamos a aplicar de nuevo, igual que hemos aplicado las curvas, igual que hemos aplicado estos colores, estas luces, las hemos aplicado como capas separadas, vamos a aplicar el ruido también como una capa separada. Y lo vamos a aplicar igual que las check layers, ¿vale? Vamos a crear un color nuevo. Os voy a enseñar otra forma en vez de con color. Vamos a aplicar una capa nueva capa, y le vamos a decir que utilice un color gris y el modo le vamos a decir que sea superponer. Y automáticamente cuando le decís que sea modo superponer dice, te activa esta opción. ¿Quieres rellenar con un color neutro para superponer al 50% en gris? Esto es porque ese tipo de capa es una capa que se utiliza para una mezcla, la mezcla del color neutro gris en superponer, digamos que no aplica ningún efecto sobre el resto de capas. ¿Veis? Este gris neutro al 50% lo quito y lo pongo y no ocurre nada. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a poder aplicar efectos en esta capa sin que cambie la luminosidad ni el color de nuestra imagen. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? La voy a convertir en objeto inteligente, este gris. Lo voy a convertir en objeto inteligente. ¿Por qué? Porque ahora le voy a aplicar un efecto de ruido y quiero que los valores del ruido los pueda ir moviendo a mi gusto. ¿Vale? Botón derecho, convertir en objeto inteligente, que ya le he dado, y veis, aparece sobre la capa este símbolo. Y ahora le puedo aplicar el efecto ruido, añadir ruido, y voy a seleccionar un ruido. Me voy a acercar un poquito más con el zoom, ¿vale? Para tener la sensación del grano en las dos imágenes. Le voy a dar filtro, ruido, añadir ruido. Le voy a decir que sea un ruido monocromático y uniforme. Y aquí puedo ya ir añadiendo la cantidad de ruido que quiera a mi imagen, ¿vale? Para poder mezclarlo. Ahora mismo el ruido está afectando tanto al personaje como al fondo. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que hemos hecho antes, coger la capa y con Alt apretado entre la capa, en la capa que estáis y la siguiente, os aparece el simbolito de Clipping Mask y lo engancháis, ¿vale? Así el ruido ahora solo está afectando a mi personaje. ¿Veis? Y el filtro lo tengo aquí, puedo volver a él y modificarlo. Clico, añadir ruido y ya le puedo añadir la cantidad de ruido. Voy a bajarlo un poquito. Vamos a poner 10. Vale, un poquito menos a lo mejor, 8 por ahí. Y ya tengo un ruido similar al del fondo. ¿Qué puedo hacer? Este ruido veo que es muy nítido y el ruido del fondo veo que es como está más pixelado, está un poquito más desenfocado. Entonces le puedo añadir a mi capa de ruido, a esta capa, la voy a llamar ruido. Al ser un objeto inteligente, dentro tiene el efecto de añadir ruido, le voy a añadir un efecto de desenfoque también, desenfoque gaussiano. Y le voy a dar desenfoque a mi ruido para que se parezca un poquito más al ruido del fondo, ¿vale? Le voy a dar poquito, le voy a dar un punto o un poquito menos, 0,7, algo así, ¿vale? Y ahora tenemos un ruido un poquito más similar entre personaje y fondo, ¿veis? Otra forma de integrarlo. ¿Vale? Y esto sería un poco la integración así, digamos, básica del personaje respecto al fondo. Ok, como os he dicho, todavía podríamos seguir añadiendo más capas de curvas, añadiendo otro tipo de capas que a lo mejor no solucionen cosas. Por ejemplo, voy a solucionar lo del zapato, que todavía lo sigo viendo muy, muy separado. Me voy a mi capa personaje y le voy a poner directamente un color uniforme y voy a seleccionar
el color del suelo directamente, un color de estos de aquí del suelo. Voy a invertir la máscara para que no sea visible el negro. Y voy a poner aquí arreglo zapato. ¿Vale? Ahora no está visible ese negro, pero si clico en la máscara, con blanco y con el degradado, le voy a hacer así pequeñas líneas para que se acabe de integrar un poquito el zapato con el suelo, ¿veis? Lo estoy haciendo también aquí en la rodilla. ¿Qué pasaba? Que en nuestra imagen original él tiene la rodilla apoyada sobre un fondo blanco, entonces rebotaba un montón de luz. Ahora le estoy pintando yo algo de negro encima de la ropa para que ese rebote de blancos quede tapado. ¿Vale? Ahí ya he integrado un poquito más y voy a bajarle opacidad. ¿Vale? Y acabo de integrar un poquito más. ¿Vale? Lo que os decía, que podemos seguir dedicándole, cuanto más tiempo le dediquemos aquí a la integración, pues vamos a llegar a un nivel mayor de integración. Vamos a pasar ya al siguiente paso, porque ya se va a acabar, si no, la clase y no quiero dejar de hacer el último paso, que es ahora hacerle una corrección de color conjunta a toda la imagen. Hasta ahora lo que hemos hecho es corregir con curvas y con algunos detallitos, con estas capas de color y demás, hemos acercado el personaje al fondo, pero ahora le quiero hacer una corrección un poco más creativa y un poco más de corrección de color global a toda la imagen, ¿vale? Ya están en un mismo universo, personaje y fondo más o menos, y ahora les voy a dar una corrección general a todo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acoplar toda mi imagen. El shortcut para acoplar completamente la imagen y no cargarnos todo lo que tenemos hecho es comando Alt Shift E, ¿vale? Hay que utilizar 4 dedos. Comando Alt Shift y la letra E. Esto os crea una copia, una capa donde está acoplada todas vuestras capas visibles, ¿vale? Vamos a llamarla imagen acoplada, ¿vale? Y nuevamente, ¿qué vamos a hacer? La vamos a convertir en objeto inteligente, ¿vale? Para no destruirla, y le vamos a aplicar un efecto, un filtro. Y el filtro que le vamos a aplicar ahora es un filtro de Camera Raw, que es exactamente la misma herramienta que hemos utilizado para revelar nuestro RAW, pero ahora la vamos a utilizar con más variables, ¿vale? Entonces le aplico un filtro de Camera Raw y se me abre nuestro Camera Raw. Vale, voy a poner, igual que antes, la imagen del antes y la imagen del después. Y ahora aquí sí que puedo empezar a tocar ya más elementos de color y demás que quizás no he tocado antes en la corrección del personaje por separado, porque aquí sí que estoy viendo mi imagen completa. Es decir, ya puedo empezar a tocar temperatura. Puedo poner, por ejemplo, mi imagen, en este caso, más azulada. Puedo darle algo más de contraste a mi imagen para que sea un poquito más modernilla. Voy a quitarle esos lavados que tiene para que dé una sensación un poquito más de resalte. ¿Qué más podemos hacer? Voy a seguir bajando un poco de iluminaciones, por ejemplo, porque no quiero que estén muy presentes en mi imagen, quiero que sea una imagen oscura. Voy a apretar un pelín las sombras, no mucho, tampoco quiero que mi imagen se vaya completamente a negro. Lo mismo, los blancos, todas las zonas blancas de mi imagen, no quiero que sean blanco puro, voy a traérmelo hacia la zona más oscura. Y los negros, pues igual que antes, hay un punto en el que hay que buscar el punto medio entre si quiero oscurecer a base de negro, 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 o quiero oscurecer a base de sombras, pero que nunca haya un negro tampoco puro, 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 ¿vale? Vamos a buscar una combinación por ahí. Voy a volver a tocar mi Clarity para que todos esos resaltes sean todavía más obvios, ¿vale? Esto de textura es algo parecido al Clarity, lo que pasa que lo hace en detalles todavía un poquito más pequeños. Se va a notar, se nota sobre todo en pieles, en texturas como el suelo, fibras de la ropa, ¿vale? Estoy todavía apretando un poquito más. Voy a darle un poquito más, aquí tienes la opción de tocar la saturación o la intensidad. La intensidad realmente y la saturación parece que hacen lo mismo, pero no es exactamente. Saturación, saturas todos los colores. Intensidad, le das como cierta saturación realmente a los colores que están en un rango de luminosidad medio.
por lo tanto no es tan obvio como la saturación y para mí personalmente funciona un poquito mejor, ¿vale? Vamos a seguir tocando determinadas cosas. Vamos a ir a la gradación de color. Esta es una parte del Camera Raw que nos permite separar sombras, iluminaciones y medios tonos. Y tanto a sombras como a iluminaciones como a medios tonos nos permite darle una intención, una tinción de color, ¿vale? Voy a decirle, por ejemplo, que mis sombras sean más bien de este tono entre azulado y verde, cian, ¿vale? ¿Veis? Me llevo un poquito en las sombras el centro de este círculo cromático, me lo llevo hacia ese tono. Cuanto más me acerque, obviamente más azulada se va poniendo la imagen. Quiero una cosa intermedia por aquí, ¿vale? Porque no quiero perder los tonos anaranjados de la piel. Las iluminaciones sí que quiero mantener un poquito ese detalle naranja, ¿vale? Ese contraste. Al final son colores contrarios y van a funcionar muy bien. Y en los medios tonos no debo pasarme porque aquí obviamente al ser medios tonos contamina muchísimo más el color, ¿vale? Pero sí que puedo darle una pequeña intencioncita, por ejemplo, en este tono así verdoso a lo mejor, entre verdoso y amarillo. Podemos ir buscando qué colores nos funcionan, podemos ir girando por el círculo cromático. Voy a quedarme más o menos por aquí. Podéis ir viendo lo que hace cada efecto con el ojo, quitando y poniendo. Mantenéis, se quita y se pone. ¿Vale? Ya le hemos tocado un poquito los colores. Voy a añadirle aquí en efectos un poquito de viñeteado. Aquí en viñeta voy a ponerle un poquito de viñeteado a la imagen que me oscurece las esquinas, ¿vale? De la imagen para darle todavía un poquito de sensación, todavía más de póster y centrarnos un poco más en nuestro personaje. Y vamos a volver aquí a básico y ahora una vez que hemos añadido detalles de color todavía vamos a tocar un poquito más determinados valores, vamos a ir ajustando porque al añadirle esa tinción de azules a las sombras, de naranjas a las iluminaciones, pues igual ahora tenemos que volver a corregir un poquito el nivel de luminosidad de nuestra imagen, el nivel de claridad, de intensidad. ¿Vale? Aquí podéis hacer cualquier tipo de corrección, más, menos creativa, lo que sea. Es decir, podemos llevárnoslo a una imagen completamente desaturada, ¿vale? O sea, aquí es donde hacemos un poco la mezcla final. Vale, pues voy a aceptar estos cambios. Y como es un objeto inteligente, veis que tenemos la imagen acoplada y el filtro inteligente, filtro de Camera Raw. Con el ojito lo puedo quitar y poner. ¿Vale? Veníamos de aquí y este es el punto que le hemos dado con el filtro de Camera Raw. Y ahora os voy a enseñar, después de hacer todos estos cambios, voy a seleccionar mi capa de fondo y me la voy a copiar con Control J y mi personaje me lo voy a copiar también y me los voy a llevar arriba del todo para que veáis cómo comenzamos. ¿Vale? He mezclado las dos capas, el fondo y el personaje. Este es el principio de nuestra imagen. Aquí es donde hemos directamente integrado el personaje en bruto, sin corrección, nada más que esa pequeña corrección RAW y el fondo, y hemos llevado la imagen a esto. ¿Vale? Para que veáis un poco todo el proceso de lo que hemos ido haciendo, cómo le hemos ido dando integración al personaje respecto al fondo. Este es nuestro punto de partida, nuestro antes, y este es nuestro después. Y básicamente, pues eso es todo. Eso es un poco lo que os quería enseñar. Este proceso es prácticamente el proceso básico que sigo yo a la hora de hacer mis trabajos en cartelería de cine. Y espero que os haya servido de algo, hayáis aprendido alguna cosilla que no supieseis.
y que os haya entretenido un poco y gustado. Seguro que sí. Muchas gracias, Gonzalo. Vale, pues muchas gracias a todos.